Bienvenidos a una nueva clase en la que vamos a estar hablando esta vez de los factores y esquemas de la composición artística. Para empezar, al igual que en las ocasiones anteriores, hay que preguntarnos qué es la composición artística. Dentro de esto vamos a ver un poco sobre los conceptos, los factores y los esquemas compositivos que nos ayudarán a comprender de mejor manera sobre qué estamos hablando y cómo esto se aplica en el arte. En cuanto al concepto, la composición es la disposición u organización de los elementos gráfico-plásticos, o dicho de otra manera, de los elementos dentro de una obra o dentro de un plano, con el fin de crear un equilibrio satisfactorio, que el peso esté bien distribuido y que haya una armonía general en la composición. Esta se basa en dividir una superficie para producir la mayor satisfacción visual posible, acompañado de un impacto y un equilibrio, ya que al lograr una buena composición en una obra, esta resulta más vistosa, más atractiva y visualmente más estética. Ahora bien, ¿qué son los factores compositivos? Dicho en otras palabras, ¿cuáles son aquellos términos clave que tenemos que tener en cuenta en una composición? Dentro de estas tenemos el centro de interés o el punto focal, que es aquel primer punto al que la vista del espectador se dirige al momento de presenciar un cuadro y en cuyo alrededor se distribuyen los demás elementos de la obra. Como podemos ver en esta obra de Francisco de Goya, el elemento central es el hombre de camisa blanca que se encuentra en el lado izquierdo de la pieza, y todo alrededor, contando la luz, el color, la distribución y la presencia de elementos, se distribuyen en lo que es su periferia siguiendo un orden circular, que de eso vamos a hablar más adelante. Luego están las líneas de fuerza, que estas son aquellas líneas invisibles que se producen desde la interacción con otros puntos focales. Esto quiere decir que si se tiene un elemento central, las líneas de fuerza se distribuyen a través de la disposición de elementos en direcciones específicas, como se puede ver acá, que el personaje del centro tiene líneas que dirigen hacia su visión a través de cómo están dispuestos los demás elementos, o en este caso los demás sujetos, dentro de la misma escena o del mismo cuadro. El peso visual es aquella fuerza que posee un elemento dentro de la composición con el fin de atraer o repeler los demás elementos que lo rodean. En la obra que tenemos de ejemplo, llamada Perro semienterrado de Francisco de Goya, podemos ver que toda la atención del espectador se dirige directamente hacia donde está la cabeza del perro, porque la luz y toda la atmósfera que se encuentra alrededor de este dirige la vista del espectador hacia ese punto en específico. Además que el color ayuda mucho, ya que hay un contraste entre las luces que se encuentran al fondo y los colores oscuros que se encuentran en el primer plano. Luego está la dirección, que es el recorrido visual por el que la pieza lleva al espectador y que parte siempre de los centros de interés. En este caso se ve un punto central dentro de la composición y todo alrededor está girando hasta cierto punto literalmente de este centro. Si se fijan en esta obra, podemos ver que todos los personajes están girando en una sola secuencia alrededor del elemento central, o en este caso del sujeto central, y da esa misma sensación de movimiento y que es algo que invita al ojo a seguir ese recorrido. Luego está lo que es la lectura visual, que es el seguimiento que el espectador hace de todos los elementos de la obra, y este a menudo se trabaja a través de la dirección de la mirada de los personajes. En este caso se puede ver en la obra de Perseo y Andrómeda. Andrómeda está viendo directamente hacia el cuerpo de Perseo y Perseo está viendo hacia los pies de Andrómeda. Esto forma una línea triangular entre los cuerpos y las miradas que invita a hacer esa lectura en específico de los elementos, pasando luego a toda aquella composición que se encuentra en el fondo. Luego tenemos el movimiento, que se refiere a la tensión o fluidez existente entre los distintos elementos de una obra y que están representados en una escena plástica dentro de un espacio que los contiene. En esta obra que tenemos de ejemplo de Rembrandt, podemos ver que a través del movimiento de las velas, el movimiento del agua, la disposición de los cuerpos, algunas curvas que se forman con la ropa o con las posturas, da esa sensación de fluidez y hasta cierto punto de caos, en el que las olas son bastante tempestuosas y eso está creando pues que el barco se balancee, que todas las personas estén hasta cierto punto en posiciones dinámicas, ya que no están meramente en una pose hierática, sino que se ven distribuidos de diferentes maneras en toda la escena, habiendo poses de caos, de fuerza, de preocupación
que dan esa idea que no es una escena pacífica, sino que es una escena que realmente transmite que hay un movimiento significativo. Luego tenemos el formato, que este es el espacio en el que se desarrolla la composición, refiriéndose en cuanto al tamaño, la forma y la orientación de la superficie o del soporte a tratar. En este caso, si tenemos un lienzo, aquí entra si lo vamos a trabajar en vertical, en horizontal, si va a ser un plano cuadrado, rectangular, circular, dependiendo de la elección de cada uno, y que esto va a influir directamente en cómo se haga el tratamiento de la composición dentro de la misma. Luego está el color, que en este caso hay 3 reglas importantes que se van a tocar en este momentito, que es que, por ejemplo, observando los cuadros que tenemos ahí, los colores claros siempre pesan más que los oscuros debido a la gran presencia de luz que estos presentan y que esto hace que sean más vistosos o que resalten más al ojo del espectador. Los colores cálidos pesan más que los fríos, ya que visualmente estos poseen una mayor luminosidad al ojo y esto llama más la atención de quien lo está viendo. Y lo otro es que dentro de un mismo color, según la variación tonal en cuanto a la saturación, si este color está más saturado va a pesar más que si este color no está tan saturado o si está tirando más hacia los grises o hacia los blancos. Luego está el equilibrio, que está en la forma en la que las fuerzas, elementos o pesos que se encuentran dentro de una obra se compensan mutuamente. Esto quiere decir que no se percibe como que hay demasiado peso en una sola zona de manera no intencional o por error, llamémoslo así, sino que se nota que todos los elementos que están comprendidos dentro de la obra están colocados ahí a propósito y que están distribuidos a través de un pensamiento que trate de compensar que el peso que se encuentre dentro de un cuadro a un lado o en uno de los cuadrantes se compense con lo que está comprendido, ya sea a través del color, a través de las formas, de la composición o de cómo se haga el tratamiento del entorno, puedan complementarse con el elemento central o en este caso la figura principal. Luego está la simetría y la asimetría, en el cual la simetría es la relación equitativa que se tiene entre los lados de una sola composición, ya sea en cuestión de elementos, en crear partes iguales contrapuestas. Y la simetría, que esta puede llegar a dar una percepción de movimiento, de equilibrio, de dinamismo o de transmitir un sentimiento o sensación que abone al mensaje de la obra. Luego está lo que es la figura y fondo, en el que la figura son aquellos elementos que adquieren una mayor importancia debido a su protagonismo, que también se le llaman espacios positivos, mientras que el fondo es lo que se encuentra de manera más lejana o secundaria, o en este caso lo que pueden ser los fondos. Las figuras son todo aquello que resalta del fondo, como en este caso son las figuras humanas, son todos los sujetos que se encuentran dentro de la obra, especialmente aquellos que se dotan de una mayor luminosidad, en este caso en específico, y a contraposición, aquellos que se encuentran más llenos de sombras se funden más con el fondo. Entonces es un equilibrio mixto entre ambas cosas para lograr una mayor armonización de las piezas. Luego está la perspectiva, que esta es la manera de representar uno o varios objetos en una superficie, teniendo en cuenta la posición, su volumen, su proporción, la situación que ocupan en el espacio, todo esto en relación a cómo lo percibe el observador para que se logre entender o se logre simular que el espectador está dentro de esa misma escena de una perspectiva más realista. Ahora bien, vamos a pasar a lo que son los esquemas compositivos. Esto se va a entender como algunas formas o algunos tipos de composición que se van a usar dentro de una obra. Para esto hay que aclarar primeramente que no necesariamente una obra va a tener únicamente un tipo de esquema o un solo tipo de composición, sino que estas pueden utilizarse de manera conjunta para crear una mayor armonía, un mayor dinamismo o que sea más acorde para transmitir el mensaje que desea enviar la obra o la pieza que se está creando. Dentro de estos esquemas podemos ver el esquema triangular, que como se puede ver en esta obra de ejemplo, todos los elementos están dispuestos a través de la posición de los cuerpos y de cómo está colocada la luz.
dentro de un esquema triangular que inunda toda la obra. En el caso del ejemplo de la derecha, podemos ver que alrededor de la figura central podemos ver claramente un óvalo en el que se distribuyen todas las figuras que se encuentran alrededor y que crean un constante movimiento o un ciclo en cuanto a lo que es la lectura visual, en el que los ojos pueden irse deslizando a través de toda la pieza para alcanzar a ver todos los elementos. Luego tenemos el esquema radial, que es aquel que está distribuido de igual manera hacia todas las direcciones, que en este caso también se ve complementado con la simetría, pero que puede estar no únicamente en un eje X o un eje Y, sino que también puede haber uso de las diagonales y que todas estén equitativamente distribuidas. Luego está la simétrica, de lo que ya hablábamos un poco antes, que es que ya sea dividido en vertical o en horizontal, ambas partes sean totalmente equitativas en cuanto a la distribución de los elementos o a la distribución del peso. Luego tenemos el esquema diagonal, en el que una obra se desplaza de un extremo a otro de la pieza de manera diagonal, valga la redundancia, y en el que en esa línea es donde se encuentra el mayor peso visual de la pieza. Luego está en forma de L, en el que se distribuye todo el peso hacia una de las esquinas de la obra, pero que se armoniza a través de contrapesos en vertical y en horizontal, hasta incluso hacer una composición de un triángulo isósceles, como se puede ver en el ejemplo de la derecha. Luego está una composición en forma de T, como podemos ver en esta obra de la izquierda, que es de Dalí, en el que la cruz da claramente la simulación de esta composición, ya que tanto la perspectiva, la disposición de los elementos y las luces ayudan a que sea claro el esquema compositivo que se está utilizando en esta obra. En el caso de las aspas, son aquellas diagonales que se encuentran en el centro y cuyo orden obedece la disposición de los objetos o de los elementos que se encuentran en el plano. Luego está la proporción áurea, que matemáticamente es bastante compleja, y esta consiste en una división del espacio que se hace por medio de la distribución de fracciones o de fragmentos que, aunque sean asimétricos, son altamente equilibrados y coherentes, ya que son proporcionales unos de otros. Esta proporción está presente de manera muy frecuente en la naturaleza, y dentro de las imágenes podemos ver cómo se usa tanto en el arte como en elementos casuales, como puede ser en la naturaleza, en la arquitectura, en el dibujo, en la pintura, o en general en cualquier forma de vida, ya que es una composición altamente armónica y muy bien distribuida. Sin más que decir, nos vemos en una siguiente clase.